Y de estas modernidades que nos trae el mundo digital, vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo y en la historia de la ciudad de Lima. Yo no sé usted, pero yo soy una nostálgica de una serie de sitios, de una serie de edificios, monumentos que ya a veces caen, digamos, en descuido. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Claramente, la ciudad de Lima ha sufrido grandes transformaciones. Pero gracias a la magia de la fotografía y del video podemos reconocer y traerles a las pantallas algunas imágenes de cómo lucían antaño las principales avenidas y las calles de la otrora llamada Ciudad Jardín y de alguna manera compararlo con lo que está pasando en la actualidad. Veamos el reportaje de Ana Paula Navarro. Ciudad de los Reyes, conocida también antaño como la Ciudad Jardín, precisamente por el verdor que presumía. Hoy las cosas han cambiado por aquí y exquisitas colecciones de fotos y videos nos permiten tener una idea de cómo sucedió esto. Nos encontramos en las primeras cuadras de la avenida Arequipa. Viendo esta foto antigua y ubicándonos en la escena actual, existió un gran arco. Era el arco español o el arco morisco. Y se situaría más o menos en lo que vendría a ser el espacio ocupado por la Alameda 28 de Julio y la pista. Yo me recuerdo mucho cuando la avenida Colonial conocí, pues 25 años atrás, y se está perdiendo toda la identidad, se está perdiendo la costumbre. Nostalgia es lo primero que se siente al recordar con estas fotografías que nuestra ciudad no siempre fue Lima la Gris. Plazas, monumentos, grandes avenidas y construcciones históricas forman nuestra ciudad de Lima. Hoy en Reporte Semanal haremos un viaje en el tiempo para conocer cómo se veía hasta hace años atrás. Lima fue en su momento una ciudad llena de espacios públicos y áreas verdes. Pasar una tarde en el centro o en el hipódromo eran las actividades favoritas. Y si hay alguien que puede hablarnos de cómo era la Lima de antaño, es Vladimir Velázquez, apasionado coleccionista que posee más de 10.000 piezas que permiten viajar al pasado de nuestra capital. Su proyecto Lima Antigua tiene tremendo éxito en redes sociales, conquistando el corazón de los nostálgicos. Parte de su colección es esta foto de la avenida Alfonso Ugarte en los años 20. Claramente se puede dar uno cuenta de que era un espacio que obedecía tanto al ciudadano como al vehículo. Encontrábamos 8 carriles aproximadamente de vehículos, 2 para que puedan estacionarse dentro del mismo espacio. Teníamos espacios verdes, jardines, árboles, un espacio central donde podía transitar el peatón y que además contaba con baños públicos. En Alfonso Ugarte, en la parte central había baño público, peluquería. Es decir, que uno podía, digamos, transitar por ahí y pasar a la plaza, se podía caminar a la plaza. Sí, habían 4 líneas, 4 carriles. La Plaza 2 de Mayo, que da inicio a la avenida Alfonso Ugarte, era el lugar preferido de la época para pasear. El acceso era mayoritariamente peatonal.
esta foto ha sido tomada en altura. Es decir, habría sido tomada aproximadamente de uno de los edificios que tenemos en la plaza. Podría ser este que tenemos acá a espaldas. Correcto. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí que ha cambiado o que quizás se mantiene? Mira la carga vehicular. Aquí estamos hablando quizá de unos 40 años atrás, más o menos. Contemplamos un detalle de las áreas verdes que ya habíamos hablado, un árbol. Quiere decir que esta plaza ha tenido árboles. El árbol aproximadamente se habría ubicado en una de estas jardineras. Para los años 20 ya existían estas 8 bellas construcciones que rodean hasta ahora la Plaza 2 de Mayo. Las mandó a construir el empresario trujillano Víctor Larco Herrera, emulando las edificaciones de las plazas de París. El lugar fue fotografiado múltiples veces en el pasado, dejando ver cómo lucían las avenidas que desembocan aquí, como la Avenida Colonial y la Avenida Colmena. En los 60, la Plaza 2 de Mayo y sus alrededores sufrirían sus primeras transformaciones orientadas en favor de los automóviles. Años atrás se podía disfrutar de la Plaza 2 de Mayo dentro de ella. Sin embargo, hoy en día no hay un crucero peatonal que permita que los ciudadanos lleguen hasta ella. Había bastante disciplina, ahora hay bastante congestión. Encima de eso los edificios ya van perdiendo, están perdiendo ya, mira, hay roturas, al frente hay roturas, se quemó. Entonces eso se debe restaurar, ¿no? Porque si no restauramos lo pasado, la historia es muy importante. Lamentablemente, muchas cosas se perdieron. La avenida Alfonso Ugarte se transformó notoriamente, lo mismo que la avenida Colonial. Y 2 de las 8 estructuras de la Plaza 2 de Mayo sufrieron incendios, pese a haberse declarado como monumento histórico en 1973. Y es que la ciudad realmente creció y muchas cosas pasaron al olvido. ¿Me creería usted si le dijera que exactamente en el punto en el que estoy ubicada, la Alameda 28 de Julio, había un arco de grandes dimensiones? Pues así era, y daba inicio a la avenida Arequipa. Finalmente fue demolido en 1939. Era el arco español o el arco morisco, que fue un obsequio de la colonia española por el centenario de nuestra independencia. Parece que este fuera el arco del Parque de la Amistad que está en Surco. Así es. Y es que se hizo una réplica exacta de este mismo arco aproximadamente en el año 2001, justamente en el Parque de la Amistad. Una réplica casi exacta, utilizando planos, fotografías antiguas de este arco. El arco se utilizó incluso como mirador para tomar postales del lugar, como esta otra fotografía de la colección de Lima Antigua. El edificio que justamente está en esta esquina es el que todavía se conserva de color blanco hacia mi derecha. Entonces, tal como habíamos hablado al principio, estos primeros tramos de la avenida Leguía, ahora avenida Arequipa, que era para el peatón, desaparecen en la medida de que se fue extendiendo el espacio, pero para hacer el pase a desnivel, dándole preferencia al vehículo. Desde hace 11 años, Vladimir decidió convertirse en protector de la historia de la ciudad. Como diseñador gráfico le apasionaban las historietas y luego descubrió las fotos antiguas de Lima. Decidió entonces abrir su propia colección y ponerla en vitrina virtual a través de un blog. Luego pasaría a abrir las redes sociales de su proyecto llamado Lima Antigua. Solo en Facebook acumula más de 213.000 seguidores. En su mayoría son piezas documentales de fotografía, grabados, mapas, planos, y hacer un contraste con la situación actual. ¿Qué conservamos y qué hemos perdido y cómo podríamos hacer para recuperar parte de esa Lima
que es una Lima apacible, una Lima llena de patrimonio e historia que todos deberíamos conocer. Lo que vemos aquí es un plano de una Lima amurallada que es aproximadamente de la mitad del siglo XVIII, o sea, año 1752. Vemos aquí alrededor son los bastiones o baluartes que rodeaban la muralla de Lima. Tenemos el río Rímac. A diario comparte su colección con sus seguidores en redes sociales. Quiere que todos conozcamos cómo era esta ciudad, pero sobre todo que podamos discutir aquello que se hace bien o mal para ella. Y me encargaré de hacer esto para que todas las generaciones que vengan puedan tener un punto de referencia para poder así ellas trazarse su propio camino. Si es que realmente vale la pena conservar todo el patrimonio que nos han legado los antepasados, o si preferimos intercambiarlo por centros comerciales, malls o simplemente edificios fríos y vacíos. Y con sus fotografías ha podido reconstruir datos de Lima realmente interesantes. Como habíamos conversado, se encontraban 2 leones de mármol al inicio de la avenida 9 de diciembre o Paseo Colón. Estos luego desaparecen y encuentran una nueva ubicación. ¿Sabes dónde? ¿Dónde están finalmente? Te los presento, mira. Aquí en la puerta del mismísimo Palacio de Justicia. Varias fotografías del inicio de Paseo Colón dan cuenta que efectivamente esta era la ubicación inicial de los famosos leones. Luego pasarían a quedarse permanentemente en su nuevo hogar, el Palacio de Justicia. A unos metros está el Paseo de los Héroes Navales. Los alrededores de este lugar también pasaron por cambios notorios. El hotel y el centro comercial que ocupan una de las partes laterales era el terreno en el que funcionaba la cárcel o penitenciaría de Lima. La fotografía que tenemos a continuación es de un mantenimiento que hicieron a este espacio más o menos a principios de los años 50. Entonces lo que podemos encontrar aquí son la iluminación ornamental, el edificio que tenemos detrás mío, que es el edificio Roosevelt o el edificio Rímac, que fue construido en la primera mitad más o menos de los años 20. Pero el Paseo de los Héroes Navales tiene más detalles, como estas esculturas de bronce hechas por artistas peruanos como un regalo de la colonia china. 8 de las grandes bancas de mármol que tienen sitio aquí fueron traídas de la Plaza San Martín. Pero tal vez usted se preguntó cómo se hicieron algunas de las más grandes obras de la ciudad, como la Vía Expresa, construcción impulsada por el fallecido alcalde Luis Bedoya. La Vía Expresa, el lugar donde de alguna manera como visionarios se diseñó pensando destuburizar, digamos, toda esta Lima caótica. Es prácticamente lo que casi nos ha salvado de padecer asfixiados de tanto vehículo. Una obra tan grande como la de la Costa Verde, aunque así se veía antes de toda intervención. Eran los inicios del siglo XX. Cierto es que la ciudad ha cambiado y probablemente seguirá haciéndolo. Es obligación de las autoridades garantizar el bienestar de los ciudadanos en ella, pensando en todos. Y es deber del ciudadano respetar y cuidar estos espacios. ¿Será que todo tiempo pasado realmente fue mejor? Justamente como dice Ana Paula, no dejemos que esa frase se realice, que todo tiempo pasado sea mejor, sino que al contrario, hay que conservar todas estas joyas arquitectónicas. Cuando uno viaja, realmente uno va a los centros históricos y yo siempre me digo, ninguno es tan bonito y tan imponente como el de Lima. Sin embargo, no tenemos esa cultura de cuidarlos, de sentirnos orgullosos, de no tirar, por ejemplo, papeles a la calle, algo tan simple como eso. Entonces sí creo que falta mucha educación en ese sentido para valorar todo lo que tenemos. Hacemos una pausa y ya volvemos.